Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias porque en este día hemos podido recibir tu palabra, aquellos que pudimos asistir con gusto a la congregación, a escuchar las palabras que tú has determinado para nosotros. Bendito eres, Señor, porque no te cansas a pesar de que nosotros somos malos y perversos de corazón. Tú nos amas, Señor. Tenemos que corresponder a ese gran amor, no para ganárnoslo, Señor, sino para demostrarte que nosotros te amamos a ti. Gracias, bendito Padre, y que el día de hoy la lectura sea para la gloria de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Vamos a ver qué dice el hermano Raimundo acerca de su... ¿Cómo se llama? Su... ¡Ay, se me fue la palabra! ¡Ay, ¿cómo se dice? No interpretación, no, ¡Ay! No me acuerdo cómo se dice la palabra, pero bueno, vamos a ver qué dice su reflexión, perdón. Su reflexión del capítulo del día de versículo del día de hoy, que fue del libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, y que escrito está: Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El amor del Eterno hacia todos nos los escribe hermosamente para la eternidad así, para que en humildad y mansedumbre la comprendamos y la guardemos en nuestro corazón, para que en toda circunstancia esta intención la declaremos y la pongamos por obra en nuestras vidas, y que con nuestros testimonios se haga constancia que somos de Dios y que nuestra ciudadanía está con el Creador del universo, porque Él nos escogió y formó desde el vientre de nuestra madre, derramando ahí su espíritu para toda nuestra descendencia, ya que viviremos con Él, como escrito está. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Por eso nos humillamos y con mansedumbre aprenderemos tus estatutos, hablando de ellos en toda circunstancia, y nunca nos avergonzaremos. Aleluya. Otra bonita reflexión. Yo creo que los fines de semana el hermano Raimundo también anda medio desocupado y se pone a hacer bien las cosas del Señor. Dios te bendiga, Rayito. Ahora sí, vámonos a la lectura. Vamos a continuar con el segundo libro de Samuel. Y en esta ocasión iniciamos con el capítulo número 18 y escrito está: Muerte de Absalón. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas, y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo: Yo también saldré con ustedes. Mas el pueblo dijo: No saldrás, porque si nosotros huimos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: Yo haré lo que bien les parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai, diciendo: Traten benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo ahí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza con la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego ahí echándola a la tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: Aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai, a Itai, diciendo: Miren que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab
rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarlo. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual estaba en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, ¿correré ahora y daré al rey las nuevas de que el Señor ha defendido su causa de la mano de sus enemigos? Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuera, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró, y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces, y lo hizo saber al rey, y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que el que venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo, he aquí otro hombre que corre solo, y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea el Señor Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab el siervo del rey, y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte ahí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy el Señor ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra de ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey se subió, se turbó y se subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo muriera en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Capítulo 19 del libro segundo de Samuel, escrito está, David vuelve a Jerusalén. Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora, y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas del pueblo, avergonzado que ha huido en la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuvieras muertos, entonces estarías contento. Levántate, pues, ahora, y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por el Señor que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo, he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había oído cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por medio de Absalón, y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues están callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, háblenos los ancianos de Judá y díganles,
¿Por qué serán ustedes los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando a la palabra de todo Israel ha venido al rey, para hacerle volver a su casa? Ustedes son mis hermanos, mis huesos y mi carne son. ¿Por qué pues serán ustedes los postreros en hacer volver al rey? Asimismo dirán a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueras general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviaran a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simón, y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo, Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor salió de Jerusalén, no los guarde el rey en su corazón. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido del Señor? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia, para que hoy me sean adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo al rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba se dividan las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Gaaladita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo siga con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, he de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey, porque me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciera. El rey dijo, pues pase conmigo Quimam, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que pidieras de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y se volvió a su casa. El rey pasó a Gilgal, con él pasó Quimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia, y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente, mas ¿por qué se enojan ustedes de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que ustedes. ¿Por qué pues nos han tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey?
y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que la de los hombres de Israel. Terminamos la lectura del día de hoy de los capítulos correspondientes del libro segundo de Samuel. Y ahora vemos el regreso de David. Recuerdan que en el video anterior hablamos de cómo David había huido y aparecieron tres personajes: Siba, el criado de Mefiboset, Barzillai, que le dio provisiones, y el otro cuate, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, lo acabamos de leer y se me olvida. Déjenme ver, aquí debe estar su nombre. Así mismo no eres tú, así haga Dios, sí, pues verás que Mefiboset, no me Simei, perdonen, se me olvidó el nombre. Y Simei que fue el que maldijo y apedreó a David, y David le perdonó la vida. También salió Barzillai, aquel que le dio bastante comida para él, su familia, sus criados y todos los que iban con él. Y David lo bendijo y se lo quiso llevar a su palacio, pero Barzillai dijo que no porque era ya muy viejo. Y también vemos a Mefiboset, el cual dice la palabra fue engañado por su criado Siba, y el rey lo estaba regañando, pero Mefiboset dijo: a mí no me importan los bienes ni las tierras, lo que me importa es que tú regresaste con vida. Y por eso el rey dijo que se dividieran las tierras a la mitad. Fíjese, inclusive con las personas que le hicieron mal a David, él se mostró misericordioso. No le hizo daño a Simei que lo maldijo, y a Siba también, que lo engañó, no le hizo daño. Pero sí, si no les hizo daño, los perdonó. Pero en cuanto a Mefiboset y a Barzillai, les fue muy bien. No solamente los bendijo el rey, sino que los llamó para que todo el tiempo estuvieran con él. Aunque uno rechazó el llamado, el otro sí fue. Esta parte de David nos muestra su misericordia y nos muestra cómo deberíamos de actuar nosotros. No dice la palabra de Dios que al que te pegue en una mejilla le vuelvas la otra. Mateo 5 lo dice. El amor hacia los enemigos es un claro ejemplo que nos da David acerca de esto, y que nosotros deberíamos de poner en práctica. Imaginen que hubiéramos estado en el lado de David, yo creo que hubiera acabado con todos sus enemigos. Gracias a Dios no fue así, gracias a su misericordia y gracias a que el Señor lo bendijo. Vamos a comenzar con la lectura de la segunda carta de Pedro, el capítulo 1. Ya les debo dos introducciones: las cartas de los libros de Samuel y las cartas de Pedro. Esperemos en Dios que mañana me dé tiempo por lo menos de hacer una de estas introducciones. Así que sin más, comenzamos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, y escrito está: saludos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaran a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda la diligencia por esto mismo, añádanle a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme su vocación y su elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan, y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo,
siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiéndolo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Wow! Esta segunda carta de Pedro a mí me fascina, porque desde el primer capítulo trae unas cosas verdaderamente interesantes. Ya cuando hagamos capítulo por capítulo la lectura, vamos a poder explayarnos más. Sin embargo, vamos a ver lo que dice el primer versículo de este primer capítulo de la segunda carta de Pedro. Dice: Simón Pedro, siervo y el apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ok, hay muchas personas, hay muchas sectas, hay muchos pseudocristianos que dicen que Jesucristo no es Dios, que niegan la divinidad de Jesucristo y dicen que la Biblia no lo menciona. Por lo menos hay 3 versículos claves que lo mencionan. Romanos 9:5, es primera de Timoteo 2:13 o 3:13. Ay, ese se me olvidó. Y aquí tenemos esta segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, las cuales muestran con toda claridad que Jesucristo es Dios. Los testigos de Jehová, cuando ellos hicieron su Biblia, la de Watchtower, no pusieron a los que modificaron su Biblia, fueron participantes anónimos, no nos dieron ningún nombre para poder debatir acerca de quiénes eran ellos, o si eran expertos en lenguas antiguas, o si tenían el conocimiento, no dieron nombres. Por eso para ellos se les hace tan fácil tergiversar la palabra de Dios, quitarle versículos, modificar versículos a su antojo. Esperemos en Dios que aquellos que modificaron la palabra de Dios para hacer su propia Biblia tengan la oportunidad de arrepentirse, porque no solo los 10 plagas de Egipto van a caer sobre ellos, sino que el castigo, la ira de Dios va a caer sobre cada uno de ellos. ¿Por qué? Por haber modificado la palabra de Dios. Y no solo ellos, hay muchas sectas más que la han modificado. Esta aquí en el lenguaje original sí demuestra, en el griego koine, que Jesucristo es Dios. Hay tantas sectas que niegan su divinidad que de verdad es una lástima que vivan en el engaño. Y el error de ellos, por muy religiosos que se crean, es que nunca se han atrevido a ir más allá de lo que les enseñan. Muchos de nosotros que estudiamos un instituto bíblico ya no van más allá. Conozco compañeros que se quedan con lo que les enseñaron y a veces, aunque está errada esa doctrina o han hecho mala interpretación, no van más allá y se quedan con esas ideas. Sin embargo, es nuestro deber escudriñar la palabra de Dios diariamente para comprender lo verdaderamente bueno de lo malo. Y eso tiene que ver con lo que leímos en los versículos finales, desde el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El versículo 20 es tontamente utilizado por la Iglesia Católica para, ¿cómo se llama?, declarar que solo los sacerdotes, los curas y toda esa fauna nociva son los únicos que tienen la autoridad para poder interpretar la Biblia. Eso no es lo que significa estos versículos, porque lo podemos ver en el versículo 21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primero que nada tenemos que comprender que ningún ser humano pudo haber escrito lo que está en la palabra de Dios. Todos ellos recibieron el mensaje de Dios por medio del Espíritu Santo. Los más de 40 autores que escribieron la palabra de Dios no la escribieron, si bien la escribieron por su mano, no la escribieron por voluntad ni con las ideas que tenían en su cabeza, sino que la escribieron por medio del Espíritu Santo, que fue prácticamente Dios se las dictó
el Espíritu Santo les dijo y ellos con su mano la escribieron. Ahora, la profecía jamás, jamás, jamás va a ser interpretada por un hombre, porque por eso se hacen las falsas doctrinas, por eso se hacen las falsas religiones. Cuando se refiere a que no es de interpretación privada, es porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Nada más que caemos sujetos de muchos engañadores que vienen y nos dicen, te traigo profecía que te va a ir bien, que vas a tener mucho dinero. No son más que lobos rapaces que se van a ir al infierno arrastrando a muchos entre ellos por la tontería de decretarles y declararles profecía que no viene en la palabra de Dios. Cuando pseudoprofetas han estado frente a mí, yo les he dicho, muéstrame en la palabra de Dios donde dice que voy a tener una casa nueva, un carro nuevo, que voy a tener mucho dinero y todo eso. Y se quedan callados tergiversando las escrituras porque saben que nada de lo que dicen es cierto. Únicamente lo hacen para engañar a la gente y obtener un beneficio económico. Eso es lo único que están haciendo. Ajá. Tenemos que ser muy cuidadosos con estas personas que nos dicen traer profecía, esas iglesias que dicen que nos traen profecía, esos hombres que traen profecía, de verdad, ojalá les dé tiempo para arrepentirse, porque lo que están haciendo es engañar al pueblo de Dios. Pero nosotros también, siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, tenemos la culpa por no leer la palabra de Dios y permitir que nos engañen, porque somos ignorantes y flojos. Iba a decir otra palabra más fuerte, pero luego me regañan. Somos flojos por no leer la palabra de Dios, porque si cada uno de nosotros leyera la palabra del Señor, nos daríamos cuenta de cuántas sectas, falsos pastores, falsos profetas hay. Tenemos que comprender que toda la profecía que Dios quiere para cada uno de nosotros ya está aquí, no necesitamos más. Yo no entiendo a la gente que dice, deme profecía. ¿Cuál profecía tiene para mi vida? Toda la profecía está aquí en la palabra de Dios. No hay más, pero son ignorantes y claro, hay vivales que se aprovechan de su ignorancia para engañarlos y aventarles profecía que nunca se cumple, que nunca se cumple. Sin embargo, ahí estamos como borreguitos pensando que lo que nos dice un hombre parado en un templete se va a cumplir. Nunca se va a cumplir, señores. La profecía que Dios necesita para nuestra vida y para la gloria de su reino es esto. ¿Para qué Dios necesitaría que yo fuera millonario? ¿Para qué Dios necesitaría que yo trajera un carro último modelo? Eso no es para gloria de Dios, eso es para gloria de nosotros. Si el Señor quiere, nos los da, y si no, nunca nos los va a dar. Así que lo mejor es dedicarnos a leer la palabra de Dios y entender cuál es su profecía verdadera. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, porque habemos muchos que nos apegamos a tu palabra de verdad y que sabemos que lo que tú has determinado para cada uno de nosotros está ya escrito en tu palabra, Señor, que nunca nos separaremos de ella ni de noche ni de día, sino que siempre estaremos pendientes a escuchar tu voz por medio de la lectura diaria. Te pedimos, Señor, que todas esas personas que están engañadas, permitas que regresen al redil, Señor, que tú las estás buscando, para que vean que aquí está la verdad, que tu palabra es verdad, Señor, que ningún hombre puede traer más verdad que la que trajo nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos porque nos has dado el tiempo de leerla y te pedimos que toda nuestra vida, Señor, toda nuestra vida, hasta que tú nos llames a tu reino, estemos pendientes de la lectura de tu palabra. Gracias, mi Dios Padre, bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.